La democracia puede ser matemáticamente imposible. Este no es un juicio de valor, un comentario sobre la naturaleza humana, ni una afirmación sobre lo escasas e inestables que han sido las sociedades democráticas en la historia de la civilización. En nuestro actual intento de democracia, los métodos que usamos para elegir a nuestros líderes son esencialmente irracionales, y este es un hecho matemático bien fundamentado. Este video trata de las matemáticas que prueban este hecho y que condujeron a un premio Nobel. Es un video sobre cómo toma decisiones un grupo de gente y los inconvenientes que tienen nuestros sistemas de votación. Una de las formas más fáciles de llevar una elección es pedirles a los votantes que marquen a su candidato favorito en una boleta. Cuando los votos se cuentan, el candidato con más votos gana la elección. Esto se conoce como elección First Past the Post o sistema de mayoría simple. Su nombre en inglés no es muy apropiado porque no hay un poste que los candidatos tengan que pasar. El ganador simplemente es el candidato con más votos. Este método probablemente se remonta a la antigüedad. Se ha usado para elegir a los miembros de la Cámara de los Comunes en Inglaterra desde el siglo XIV, y es aún un sistema de votación común usado en 44 países en el mundo para elegir a sus gobernantes. 30 de estos países fueron colonias británicas. Estados Unidos, que fue colonia británica, aún usa la elección de mayoría simple en la mayor parte de los estados para elegir a sus representantes en el colegio electoral. Pero la mayoría simple tiene inconvenientes. Si se están eligiendo representantes en un parlamento, puede haber, y normalmente ocurren, situaciones en las que la mayoría de un país no votó por el partido que termina en el poder. En los últimos 100 años, hubo 21 veces en los que un solo partido obtuvo la mayoría de los escaños en el Parlamento británico, pero en solo 2 de esas veces, la mayoría de los votantes sí votó por ese partido. Un partido por el que solo una minoría votó termina detentando todo el poder en el gobierno. Otra cosa que pasa gracias a la mayoría simple es que partidos similares terminan robándose votos mutuamente. Para la elección presidencial del año 2000, que fue una elección básicamente entre Al Gore y George W. Bush, todos los estados del país usaban votación por mayoría simple para determinar el resultado de la elección. Bush obtuvo más votos en Florida, pero por un margen de diferencia ridículo de menos de 600 votos. Pero había otro candidato en la boleta, Ralph Nader. Nader era un candidato verde. En efecto, estaba a la derecha, tanto de Gore como de Bush. Lo que necesitamos es que aumente la preocupación ciudadana de la gente, de pobres, ricos o clase media, para contrarrestar el poder de los intereses específicos. Y obtuvo casi 100,000 votos en Florida. No sé si puedo conscientemente votar por Bush o por Gore. Voy a votar por Ralph Nader. La mayoría de esos votantes estaban devastados, pues por haber votado por Nader en lugar de Gore, terminaron eligiendo a Bush. Esto es lo que se conoce como efecto spoiler. Casi todos los que votaron por Nader preferían a Gore sobre Bush, pero en el sistema de mayoría simple no tenían manera de expresar esa preferencia, porque solo puedes votar por un candidato. La votación por mayoría simple incentiva a los votantes a votar estratégicamente. Digamos que hay 5 partidos. Uno de ellos va a ser el menor, por lo que no va a ganar. ¿Por qué votarías por él? Esto también pasa si hubiera 4 partidos o 3 partidos. Este sistema en el que el ganador se lleva todo concentra el poder en los partidos más grandes. Finalmente, resulta en un sistema de 2 partidos. Este efecto es tan común que tiene nombre: Ley de Duverger. El sistema de mayoría simple no es una gran opción. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, podemos decir que un candidato solo puede ganar una votación si obtiene la mayoría, al menos 50% más 1 de los votos. Pero, ¿qué pasa si se celebran elecciones y nadie obtiene la mayoría? Podemos ir con la gente que votó por el candidato con menos votos y pedirles que vuelvan a votar, pero que elijan a otro candidato. Y podemos repetir este proceso una y otra vez, eliminando al candidato menos votado, hasta que un candidato alcance la mayoría. Pero celebrar muchas elecciones es un lío enorme. Mejor podríamos pedirles a los votantes que califiquen sus preferencias del favorito al menos favorito. Y si se elimina a su candidato favorito, pasamos a su siguiente preferencia.
Cuando las urnas cierran, se cuentan las primeras elecciones de los votantes. Si un candidato tiene la mayoría de votos, entonces es el ganador. Pero si ninguno tiene la mayoría, el candidato con menos votos se elimina y sus boletas se distribuyen entre la siguiente elección de los votantes. Y eso sucede hasta que un candidato tenga la mayoría de los votos. Matemáticamente esto es idéntico a repetir las elecciones, pero ahorra tiempo y problemas. Se le llama segunda vuelta instantánea, pero también se le conoce como voto preferencial o voto ranqueado. La segunda vuelta instantánea no solo afecta a los votantes, también afecta el comportamiento de los candidatos entre sí. Fue en la contienda para alcalde de Minneapolis de 2013. Estaban utilizando voto preferencial. El alcalde en turno había dimitido y de la nada surgieron todas estas personas que querían ser alcalde. Había 35 candidatos. Y pensarías que si hay 35 candidatos vas a querer pasar sobre alguien, abrirte paso para ser el centro de atención. Eso no fue lo que pasó. Todos los 35 candidatos fueron muy amables entre ellos. Eran súper cordiales, muy respetuosos, al grado de que al final del último debate para alcalde, todos ellos se reunieron y cantaron Kumbaya juntos. De la cantidad de veneno, ira y ataques partidistas a los que todos estamos acostumbrados a ver, esta visión de un verdadero kumbaya, ni siquiera es broma. Toda esta gente llevándose bien, desesperados por ser la segunda o tercera elección de otros, están como: voy a ser el candidato más perfecto y amable posible. Pero hay un problema con esta segunda vuelta. Puede haber casos en donde que le vaya mal a un candidato le ayude a ser el elegido. Digamos que hay 3 candidatos: Einstein, Curie y Bohr. Einstein y Bohr tienen perspectivas muy contrastantes, mientras que Curie está ideológicamente en el centro. Digamos que Einstein obtiene el 25% de los votos, Curie el 30% y Bohr el 45%. Ninguno tiene la mayoría, así que se van a la segunda vuelta, en la que se elimina a Einstein. Y como la gente que votó por Einstein puso a Curie como segunda opción, ella es finalmente la ganadora. Pero ahora imagina que Bohr tiene un discurso de campaña terrible y propone una política muy impopular, tan mala que algunos de sus votantes deciden pasarse al lado de Einstein. Ahora es Curie la que es eliminada. Y como ella es más moderada, la mitad de sus votantes elige a Einstein y la otra mitad a Bohr en la segunda vuelta. Y esto lleva a Bohr al triunfo. El que Bohr haya sido el peor en la primera vuelta es de hecho lo que lo hace ganar la elección. Claramente, esto no es algo que queremos en un sistema electoral. Esto es lo mismo que pensó el matemático francés Condorcet. Condorcet fue una de las primeras personas en aplicar la lógica y las matemáticas en un riguroso estudio de los sistemas electorales, convirtiéndose en uno de los fundadores de una rama de las matemáticas llamada teoría de la elección social. Trabajaba en la época de la Revolución Francesa, por lo que la determinación justa de la voluntad del pueblo estaba viviendo un momento cultural entonces. En 1784, un contemporáneo de Condorcet en la Real Sociedad Francesa de Ciencias, Jean-Charles de Borda, propuso un método de votación. Se pide a los votantes que clasifiquen a los candidatos. Si hay 5 candidatos, el que esté en primer lugar recibe 4 puntos. El segundo recibe 3, etc. Y el último lugar recibe 0 puntos. Pero el conteo de Borda tiene un problema, porque la cantidad de números que se le da a cada candidato depende del número de candidatos. Agregar más gente que no tiene posibilidad de ganar puede afectar al ganador. Debido a esto, Condorcet odiaba la idea de Borda. Escribió que estaba destinada al error porque se apoyaba en factores irrelevantes para sus juicios. Y en 1785, Condorcet publicó un ensayo en el que proponía un nuevo sistema de votación, uno que creía que era el más justo. Básicamente, el ganador necesita vencer a los demás candidatos en una elección 1 a 1. Pero con más de 2 candidatos, ¿se necesita celebrar un gran número de elecciones 1 a 1 para elegir al ganador? Bueno, no. Solo hay que pedir a los votantes que clasifiquen sus preferencias como en la segunda vuelta instantánea y luego contar cuántos votantes clasifican a cada candidato por encima de los demás. Este parece ser el método de votación más justo.
Este sistema de votación en realidad fue descubierto 450 años antes por Raymond Lull, un monje que estaba viendo cómo se elegían a los líderes de la iglesia, pero las ideas de Lull no tuvieron un impacto porque su libro Ars Electionis, el arte de las elecciones, se perdió y se redescubrió hasta 2001. Por lo tanto, el sistema de votación lleva el nombre de Condorcet y no de Lull. Pero, ¿siempre habrá un ganador de esta manera? Probemos el método de Condorcet para elegir la cena entre tú y dos amigos. Hay 3 opciones: hamburguesas, pizza o sushi. A ti te gustan mucho las hamburguesas, así que esa es tu primera opción. Tu segunda elección es la pizza y pones el sushi al final. Tu amigo prefiere la pizza, luego el sushi, luego las hamburguesas. Y tu otro amigo prefiere el sushi, luego las hamburguesas, luego la pizza. Ahora, si se eligen hamburguesas, se puede argumentar que el sushi debería haber ganado, ya que 2 de ustedes prefieren el sushi a las hamburguesas y solo uno prefiere las hamburguesas al sushi. Sin embargo, bajo el mismo argumento, la pizza le gana al sushi y las hamburguesas le ganan a la pizza por un margen de 2-1 en cada caso. Parece que tus amigos y tú están atrapados en un bucle. Se prefieren las hamburguesas a la pizza, esta se prefiere al sushi y este a las hamburguesas, y así sucesivamente. Esta situación se conoce como la paradoja de Condorcet. Condorcet murió antes de poder resolver este problema de su sistema de votación. Estuvo activo políticamente durante la Revolución Francesa escribiendo un borrador de la Constitución de Francia. En 1793, durante el reinado del terror, cuando Le Montaigne llegó al poder, fue considerado un traidor por criticar el régimen, particularmente a su nueva constitución. Al año siguiente, fue arrestado y murió en la cárcel. Durante los siguientes 150 años, docenas de matemáticos propusieron sus propios sistemas de votación o modificaciones a las ideas de Condorcet o Borda. Uno de esos matemáticos fue Charles Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll. Cuando no estaba escribiendo Alicia en el País de las Maravillas, intentaba encontrar un sistema para celebrar elecciones justas. Pero todos los sistemas de votación tenían problemas similares, o habría bucles de Condorcet, o candidatos que no tuvieran posibilidad de ganar afectarían el resultado de la elección. En 1951, Kenneth Arrow publicó su tesis doctoral, y en ella describió 5 condiciones muy obvias y sensatas que debería tener un sistema de votación racional. Condición número 1, si todos en el grupo eligen una opción sobre otra, el resultado debe reflejar eso. Si cada persona en el grupo prefiere comer sushi que pizza, entonces el grupo en su conjunto debería preferir el sushi que la pizza. Esto se conoce como unanimidad. Condición 2. El voto de una sola persona no debe anular las preferencias de todos los demás. Si todos votan por pizza excepto una persona que vota por sushi, obviamente el grupo debería elegir pizza. Si un solo voto es decisivo, eso no es una democracia, es una dictadura. Condición 3. Todos deberían poder votar como quieran, y el sistema de votación debe dar como resultado una conclusión para la sociedad basada en todas las boletas. No se pueden evitar boletas o candidatos problemáticos simplemente ignorándolos o adivinando al azar. Se debe llegar a la misma respuesta para el mismo conjunto de boletas cada vez. Esto se llama dominio irrestricto. Condición 4. El sistema de votación debe ser transitivo. Si un grupo prefiere las hamburguesas sobre la pizza y la pizza sobre el sushi, entonces también deberían preferir las hamburguesas sobre el sushi. Esto se conoce como transitividad. Condición 5. Si la preferencia del grupo es el sushi sobre la pizza, la introducción de otra opción, como hamburguesas, no debería cambiar esa preferencia. Claro, el grupo podría clasificar colectivamente las hamburguesas por encima de ambas, o en medio o por debajo, pero la clasificación del sushi sobre la pizza no debería verse afectada por la nueva opción. Esto se llama la independencia de alternativas irrelevantes. Pero hay un problema. Arrow demostró que satisfacer las 5 condiciones en un sistema de votación preferencial con 3 o más candidatos es imposible. Este es el teorema de la imposibilidad de Arrow, y fue tan innovador que Arrow recibió el Premio Nobel de Economía en 1972. Y quiero analizar una versión de su prueba basada en una formulación de Giannakopoulos. Digamos que hay 3 candidatos contendiendo en la elección: Aristóteles, Bohr y Curie. Pero nos referiremos a ellos como A, B y C. Y tenemos un conjunto de votantes que se alinearán en orden. Entonces tenemos el votante 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta N. Cada uno de estos votantes es libre de clasificar A, B y C como quiera. Incluso permitiré empates.
Y lo primero que quiero mostrar es que si todos clasifican a un candidato en particular en primero o último lugar, entonces la sociedad en su conjunto también debe clasificarlo en primero o último. Elijamos arbitrariamente al candidato B. Si la mitad de los votantes clasifican a B en primer lugar y la otra mitad en último, entonces se afirma que nuestro sistema de votación debe poner a B en primero o último lugar, y lo demostraremos por contradicción. Supongamos que así es como votaron todos. Si el sistema no coloca a B arriba o abajo, sino en medio, digamos que A está por encima de B, que está por encima de C, entonces tendremos una contradicción, porque si cada uno de nuestros votantes moviera C por encima de A, entonces por unanimidad C debe estar por encima de A. Sin embargo, como no cambiamos la posición de ninguna A con relación a B debe estar por encima de B. Y como no cambiamos la posición de ninguna C con relación a B, C todavía debe estar por debajo de B. Y por transitividad, si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A debe estar por encima de C. Pero esto contradice el resultado por unanimidad. Y eso prueba que si todos ponen a un candidato en primero o último lugar, entonces la sociedad también debe ponerlo en primero o último lugar. Ahora hagamos un ejercicio mental donde cada votante coloca a B al final de su clasificación. Dejaremos las clasificaciones de A y C al azar. Bueno, entonces por unanimidad sabemos que B debe estar hasta abajo en la clasificación de la sociedad. Llamaremos a esta configuración perfil 0. Ahora crearemos el perfil 1, que es idéntico al perfil 0, salvo porque el primer votante mueve a B del último al primer lugar. Esto, por supuesto, no afecta el resultado, pero podemos seguir haciendo esto creando los perfiles 2, 3, 4, etc., agregando en cada uno un votante más que cambia B del último al primer lugar. Si seguimos así, acabará por llegar un votante cuyo cambio de tener a B abajo a tener a B arriba le dará la vuelta a la clasificación de la sociedad moviendo B al primer lugar. Llamaremos a este votante el votante pivotal y etiquetaremos este como perfil P. El perfil O es entonces el perfil inmediato anterior a que ocurra el cambio pivotal. Ahora crearemos un perfil Q, que es igual a P, salvo porque el votante pivotal mueve a A por encima de B. Por independencia de alternativas irrelevantes, la clasificación social también debe colocar a A por encima de B, ya que para todos nuestros votantes la posición relativa de A y B es la misma que en el perfil O. Y B debe estar por encima de C, porque las posiciones relativas de B y C son las mismas que en perfil P, donde nuestro votante pivotal movió a B hacia arriba. Por transitividad, A debe estar por encima de C en la clasificación social. Esto es cierto independientemente de cómo los votantes no pivotales reorganicen sus posiciones de A y C, porque estas reorganizaciones no cambian la posición de A en relación con B o C en relación con B. Esto significa que el votante pivotal es en realidad un dictador por determinar la preferencia de la sociedad de A sobre C. La clasificación social siempre coincidirá con un votante pivotal independientemente de lo que hagan los otros votantes. Podemos hacer otro ejercicio mental similar donde colocamos a C en último lugar y demostramos que nuevamente hay un dictador que en este caso determina la preferencia social de A sobre B. Y resulta que este votante es el mismo que determina la preferencia social de A sobre C. El votante pivotal es por lo tanto un completo dictador. Entonces, ¿la democracia está condenada? El teorema de la imposibilidad de Arrow parece decir que sí. Si hay 3 o más candidatos para elegir, no hay un método de elección preferencial para sumar racionalmente las preferencias de los votantes. Siempre necesitas renunciar a algo. Pero el matemático Duncan Black encontró un teorema mucho más optimista, que de hecho podría representar mejor la realidad. Si los votantes y los candidatos están naturalmente distribuidos a lo largo de una sola dimensión, digamos que van desde liberal a la izquierda hasta conservador a la derecha, pero podría aplicarse a cualquier otra dimensión política, Black demostró que la preferencia del votante medio reflejará la decisión de la mayoría. La selección del votante medio a menudo determinará el resultado de la elección, un resultado que se alinea con la mayoría de los votantes, evitando las paradojas e inconsistencias que señalaba Arrow. Y hay más buenas noticias.
El teorema de la imposibilidad de Arrow solo se aplica en los sistemas de votación ordinales, aquellos en los que los votantes clasifican a los candidatos en orden de preferencia. Hay otra forma: los sistemas de votación por puntaje. La versión más simple se conoce como voto aprobatorio, donde en lugar de clasificar a los candidatos, los votantes simplemente marcan los candidatos que aprueban. También hay versiones en las que puedes indicar qué tanto te gusta cada candidato. Digamos de -10, lo desapruebas totalmente, a +10, lo apruebas totalmente. Los investigadores han encontrado que el voto aprobatorio aumenta la participación electoral, disminuye la campaña negativa y evita el efecto spoiler. Los votantes podrían expresar su aprobación a un candidato sin preocuparse por el tamaño del partido por el que votan. También el cómputo es fácil. Simplemente se cuenta qué porcentaje de los votantes aprueba a cada candidato y el que tenga la mayor aprobación gana. Kenneth Arrow inicialmente era escéptico de los sistemas de votación por puntaje, pero hacia el final de su vida aceptó que probablemente eran el mejor método. El voto aprobatorio no es nuevo. Lo utilizaban los sacerdotes en el Vaticano para elegir al Papa entre 1294 y 1621. También se utiliza para elegir al secretario general de las Naciones Unidas. Pero su uso no se ha extendido en elecciones a gran escala. Por lo tanto, es probable que se requieran más pruebas en el mundo real. ¿Entonces la democracia es matemáticamente imposible? Pues sí, si usamos métodos de votación preferencial, que son los que la mayoría de los países del mundo usan para elegir a sus líderes. Y algunos métodos son claramente mejores que otros para reunir las preferencias de las personas. El uso de la votación por mayoría simple me parece francamente ridículo, dadas todas sus fallas. Pero solo porque las cosas no son perfectas, no significa que no lo intentemos. Interesarse en el mundo que nos rodea, preocuparse por los problemas y estar políticamente comprometido es importante. Puede ser una de las pocas maneras en que podemos hacer una diferencia real en el mundo. Como dijo Winston Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno, salvo por todas las otras formas que se han intentado. La democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. El juego puede estar amañado, pero es la única alternativa.